Les damos una cordial bienvenida al webinario La inteligencia de la naturaleza. Nos sentimos muy emocionados de sumergirnos juntos en este fascinante tema que ofrece una perspectiva única y valiosa. En esta primera sesión vamos a explorar cómo la naturaleza aplica una serie de principios que le han permitido desarrollar soluciones innovadoras y eficientes durante millones de años y cómo podemos aprender de ella para abordar los desafíos contemporáneos. Desde el eje educativo se busca incorporar la inteligencia de la naturaleza para regenerar la biosfera, institucionalizando a la naturaleza como maestra en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En una era en donde la inteligencia artificial gana protagonismo, es imprescindible que paralelamente cultivemos y apliquemos la inteligencia de la naturaleza. Ahora quiero hablarles un poquito acerca de los presentadores de este webinario. Tenemos a doña Jessica Sheffield y a don Joaquín Leguía. Doña Jessica fundó la Fundación del Mar Academy y Guardianes de la Naturaleza como un laboratorio dinámico de innovación en la educación para la sostenibilidad y un movimiento en constante crecimiento. Trabaja en colaboración con el Ministerio de Educación Pública, impulsando la política de educación para la sostenibilidad con estrategias innovadoras. Entre estas, destaca el desarrollo de una plataforma para docentes que ahora se utiliza en 21 países. Don Joaquín fundó la Asociación para la Niñez y su Ambiente, conocida como ANIA, en Perú en 1995. Creó la metodología TINI, Tierra de Niños, para asegurar que las nuevas generaciones desarrollen empatía por la vida a través de iniciativas innovadoras que los conecten con la madre naturaleza y los empoderen como agentes de cambio. A través de TINI, la madre naturaleza se incluye en las escuelas como una maestra. Antes de iniciar, queremos agradecer a nuestros socios por su apoyo en el fortalecimiento de la educación basada en la naturaleza. Ahora, prepárense para una experiencia enriquecedora y llena de aprendizaje. Sin más preámbulos, damos inicio. Muchísimas gracias, Georgina, Joaquín y a todos los que se conectaron esta tarde para aprender más sobre la naturaleza y su inteligencia. Pero antes de empezar a hablar de los principios, que vamos a turnarnos Joaquín y yo explicando varios de los principios de la inteligencia de la naturaleza, queríamos empezar con el reto. ¿Cuál es el desafío al que nos estamos enfrentando? Nuestro planeta enfrenta una triple crisis ambiental de contaminación, biodiversidad y clima. Y este tema nos podría dar para muchísimas horas, para muchísimos webinarios, pero va a ser muy corto con ejemplos concretos para poder movernos al siguiente tema. Contaminación. Los científicos nos dicen que aquí al 2050 habrán más plásticos que peces en el mar. Y esta es solo una cifra alarmante, pero el problema de la contaminación va mucho más allá del plástico. Este lo traigo como ejemplo porque es un problema prominente en estos momentos. La crisis de biodiversidad. Tal vez muchos de ustedes han escuchado cómo estamos perdiendo poblaciones de abejas, organismos tan esenciales para la vida en la Tierra. Pero la crisis de biodiversidad es una crisis muy profunda y muy preocupante. Según el índice del planeta vivo, que es un índice que vigila la salud del planeta, nos indican que en 1970 ahora hemos perdido el 69% de las poblaciones silvestres de vertebrados, que incluye a las aves, a los anfibios, a los peces, a los mamíferos, por ejemplo. 69%. Y clima, creo que todos hemos sentido y lo que nos ha traído el clima en estos últimos años, en estas últimas décadas, siendo el 2023 uno de los años más calientes para Latinoamérica y el Caribe y para el resto del planeta, donde se habla de que han habido más de 60 desastres climatológicos en la región y entonces lo estamos viviendo en carne propia.
Algunos expertos hablan de que hay una cuarta crisis ambiental. Nosotros la vemos no como una cuarta crisis, sino como el corazón y el raíz de estas tres crisis planetarias de las que se habla. La contaminación, biodiversidad y clima son son solo los síntomas de un problema mucho más profundo que viene de la desconexión. Y es que los seres humanos y el resto de la naturaleza, porque tenemos que hablar de eso, y el resto de la naturaleza somos parte de ella, operamos de manera diferente. Desde la revolución, sobre todo desde la revolución industrial, esta separación de vernos como separados de la naturaleza y operar de manera diferente, nos ha traído todos esos problemas que no solo atentan con el bienestar de cada uno de nosotros, nuestros hijos, de nuestros seres queridos, sino que también con la supervivencia de todos. Entonces, aquí podemos ver una imagen de cómo la naturaleza y los seres humanos y el resto de la naturaleza operamos completamente diferente, polos opuestos. En la naturaleza todo está interconectado, circular, integral, mientras los seres humanos hemos hecho un enfoque más mecanista, separatista, de aislamiento, y ahora lo vamos a ver más con los principios. Gracias, Jessica. Y un paréntesis chiquito, qué gusto estar con ustedes. Y es una oportunidad muy bonita de poder compartir algo tan importante con lo que venimos trabajando con Jessica y nuestras organizaciones y poder hacer de ustedes que se conviertan en nuestros aliados en esta innovación que tanto necesitamos para volver a sentir, o por lo menos yo, un poco más de esperanza. Y bueno, entonces como decía Jessica, está el sistema operativo antropocéntrico, que lo acaba de explicar, que es cómo los seres humanos operamos, y como bien dijo, sintiéndonos por cómo operamos como independientes de la naturaleza, no separados de la misma. Y en comparación está el sistema operativo de la naturaleza, de la madre naturaleza, o como la queramos llamar. ¿Y a qué se refiere esto? Que por muchos, o sea, por miles de millones de años, la Tierra ha evolucionado y ha logrado en todo ese tiempo que la vida exista, florezca, se diversifique y se sostenga. Entonces, ¿y cómo lo ha hecho? ¿No? Entonces son los principios, ¿qué principios rigen en la naturaleza? ¿Cuáles son que han permitido que esto ocurra? Y a estos principios, que ahorita vamos a entrar en detalle en ellos, los llamamos la inteligencia de la naturaleza, que pueden haber muchos, pero con el trabajo que venimos haciendo con Jessica, conmigo, con nuestras organizaciones, nos hemos enfocado en estos 6. Son la interconectividad o interconexión con la interdependencia, la biodiversidad, la colaboración, la adaptación y la resiliencia, la circularidad y la regeneración. Entonces, ahora vamos a entrar a detallar cada uno de estos. Yo voy a hacer los primeros 3, Jessica va a hacer los segundos 3, o el cuarto, quinto y sexto, y vamos a poner algunos ejemplos, y al final de cada uno de estos vamos a tratar de hacer el enlace entre el principio y cómo este se aplica al sistema educativo, que es a lo que vamos, ¿no? En este concepto, en esta innovación de incluir a la naturaleza como maestra. Entonces, el primero es que estamos todos conectados, somos todos interdependientes. Los humanos, como bien dijo Jessica en antes, operamos de manera individual, bajo básicamente la competencia, mientras que el resto de la naturaleza trabaja de manera conjunta y una cosa tiene un impacto en otra cosa y el bienestar de uno es importante para el bienestar del otro y del todo. Entonces el concepto es que todo en la Tierra está conectado y es interdependiente. Lo que le hacemos a la naturaleza nos lo hacemos a nosotros mismos ya que somos parte de ella. Yo me acuerdo cuando era niño y en mi jardín de infancia que me crió, había un árbol, mi árbol preferido, el cual yo siempre trepaba, y un día estaba molesto por no sé qué y le metí un patadón y ahí aprendí esta lección, ¿no? Porque al que le dolió fue a mí. Entonces uno aprende rápidamente y es importantísimo tener eso en consideración porque hoy día actuamos como que si estuviéramos separados de la naturaleza y que lo que le pasara a ella
poco tiene que ver con nuestro bienestar. Entonces, el que sigue es un ejemplo, o bueno, es más una gráfica que explica esta interconectividad. Todo está conectado nuevamente, y cuando un elemento de la naturaleza se ve afectado positiva o negativamente, tiene repercusión en otros, y como está todo amarrado, hay cambios, digamos, en microecosistemas, en ecosistemas y ya en cosas mayores también, cuando son consistentes estos cambios. Poniendo en lo que es gestión institucional, en la misión, visión, objetivos y valores de la escuela o de la institución educativa, creo que ustedes le dicen colegio y escuela, sí, institución educativa mejor, reflejar ahí el tema que esté presente de nuevo, la visión, misión, objetivos, etcétera, la palabra naturaleza, sostenibilidad ambiental o cuidado del ambiente, que es importante que esté ahí porque esto hace que en la política de la institución educativa esté ese concepto. Entonces, por lo tanto, eso va a permitir que todo lo que se haga dentro de la escuela, sobre todo en el aula, ya estás respaldado por esta política que lo sostiene. Y un ejemplo para aprender de interconectividad o interdependencia es crear un jardín de polinizadores, que ahí mejoramos la tierra, sembramos flores para polinizadores, vienen las abejas, mariposas, picaflores y hasta algunos murciélagos, y ahí ellos ayudan a polinizar y a crecer y que las plantas se propaguen, sobre todo en el caso nuestro, las alimenticias, que son tan importantes. De ahí viene el principio 2, que es la biodiversidad, que acá, como ven, nosotros operamos así como que es paisajístico nuestro entorno, ¿no? La naturaleza la hemos subordinado a nuestros intereses, la tratamos como una cosa, y lo más homogéneo y fácil y sea mejor para nosotros, ¿no? Que no moleste. Entonces, si es pasto nomás y no hay nada más, mejor, porque no da hojas, no vienen bichos, etcétera. Mientras que la naturaleza, la diversidad es fundamental para que todos los distintos organismos puedan operar y en su conjunto lograr que los ecosistemas estén saludables. Entonces, la diversidad biológica abarca la amplia variedad de seres vivos en la Tierra, de los cuales nosotros somos parte. Más de 1.9 millones de especies han sido identificadas, y pensar que 1.9 millones y se cree que hay como 2 puntos y pico más que existen. Entonces, que están todas interconectadas. Y esto lo que nos genera es una diversidad genética. O sea, imagínense 1.9 millones de especies, cada una con ciertas propiedades que, digamos, desde la mirada del ser humano nos pueden ayudar, por ejemplo, con medicina. Y funcionales. Hay algunos que son regeneradores de suelo, otros ayudan a o sea, polinizan, otros secuestran carbono. Entonces, todos son, no solamente la diversidad genética, sino también la diversidad de funciones de los cuales todos dependemos. Y acá el ejemplo es, simplemente necesitamos espacios diversos en nuestro contexto, en la comunidad, en nuestros países, y no solamente, como nosotros somos una especie, dentro de todas estas 1.9 millones de especies, también dentro de cada especie hay diversidad de pensamientos, sentimientos, ideas, de las cuales son importantes escuchar e incorporar, porque si hay un problema y hay muchas miradas que ven este problema, entonces tenemos mucho más posibilidades de encontrar una salida a los problemas. Y esto aplicada a la institución o al sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Para promover la biodiversidad, ese es un ejemplo de la metodología TINI que está en 10 países, que ya les mencionaron. Pues había una escuela que se sacó el cemento, que era todo cemento, se sacaron 6 metros cuadrados de cemento y ahí se hizo una TINI o un aula de la madre naturaleza diversa y que dio resultados preciosos porque los niños sembraron ahí 10 especies de plantas y a los 6 meses habían 14 y después se dieron cuenta que sus aliados eran las ardillas, las mariposas y las abejas. Y otro ejemplo es fomentar los debates y diversidad de ideas y como parte de ello celebrar la diversidad cultural, étnica y lingüística dentro de la comunidad escolar. Y está el tercer principio, que es la colaboración. Los humanos tendemos a competir, hemos sido criados de esa manera y está bien competir de vez en cuando, pero hay un momento en que ya uno tiene que soltar y aunarse.
Y el patrón general del principio es que, por lo general, lo que colabora prospera. Mientras que está el ejemplo de la naturaleza, que ahora Jessica les va a dar un ejemplo muy bonito de experiencia propia. Pero antes de eso, el concepto es que en la naturaleza las especies que por lo general, como dije, prosperan son aquellas que desarrollan una relación simbiótica una con la otra. Cuando dos miembros de una misma especie colaboran, se llama cooperación. Y cuando distintas especies, como la flor y la mariposa, cooperan, se llama mutualismo. Y para que ambos se den, hay un concepto de co-creación, de reconocimiento y, bueno, en el sentido humano de gratitud también. Y ahí le dejo a Jessy con un ejemplo. Bueno, eso es un ejemplo que es, esto que ven acá es una aula del Centro Educativo del Mar Academy, de la cual soy cofundadora, y en varias ocasiones se nos ha inundado, que ha sido muy triste, no hemos tenido grandes pérdidas, pero sí ha afectado la institución. Pero en uno de estos días, cuando fuimos a ver cómo estaba el campus educativo, algo llamó mi atención y cuando le puse atención, me di cuenta que eran un montón de hormigas entrelazadas creando una balsa. Y estas hormigas, para sobrevivir la inundación, ellas crean esta balsa haciendo estas interconexiones con las mandíbulas, las patas, y ellas, las que quedan abajo, luego se vuelven para poder respirar, y esa colaboración radical, le llamo colaboración radical, es lo que les permite sobrevivir. Y entonces me encantó ver de primera mano cómo ellas, de esa forma individual y colectiva que se estaban ayudando, están colaborando para esa supervivencia que necesitaban ante un embate como es una inundación. Entonces me pone a pensar lo que tenemos que hacer nosotros ahora ante esta crisis planetaria que afecta no solo el bienestar, sino nuestra supervivencia, cómo estas hormigas nos dan este ejemplo y este modelo que debemos seguir hacia adelante. Y acá está, ¿no? El ejemplo digamos, de mutualismo que hablamos, que se da entre diversas especies, los corales y las algas, las abejas y las flores, y así hay muchísimos más. Y bueno, y la puesta en práctica en el sistema educativo, ¿no? Uno que es fundamental es la presencia de naturaleza en las escuelas, y no la naturaleza paisajística, subordinada simplemente a nuestro placer visual, sino necesitamos naturaleza presente, donde el niño no solamente contribuye a su desarrollo cognitivo, sino sobre todo tenga un desarrollo, pueda tener un vínculo emocional con el espacio. Porque es cuando empieza a experimentar y aprende, pero experimenta con las plantas, los animales, y comienza a colaborar con las plantas y animales para crear un entorno mejor, ahí está aprendiendo. Cuando colaboran varios niños, estudiantes, están colaborando o cooperando, perdón, y ahí cuando ellos trabajan con un árbol, con una planta, o con un árbol, con una parte de una planta, o un animal, o el aire, el agua, el suelo, etcétera, entonces están ahí desarrollando ese mutualismo que es tan importante, ¿no? Entonces, ejemplos, uno es que haya naturaleza en la escuela, y por eso es importante, para que puedan tener un lugar de cooperar y de desarrollar mutualismo con distintas especies de plantas y animales, y hongos también. Y el otro es aprender a través de proyectos donde la colaboración estrecha para estudiantes y su entorno es indispensable. O sea, está probado que la mejor manera, lo que da más esperanza a los niños en el contexto climático en general de la crisis por la vida, es que trabajen afuera, en la naturaleza, pero colaborando uno con otro. Eso, solos no, colaborando uno con otros, es donde sienten más esperanza. Y bueno, como hablamos también, siembra de árboles nativos, dentro y fuera del centro educativo, ¿no? Y también otro ejemplo es limpiezas comunitarias. Entonces, bueno, el cuarto principio que lo unimos para esta presentación de adaptación y resiliencia, por un lado, vemos acá esta gráfica de los humanos, que lamentablemente cada vez más los seres humanos buscan cómo manejar el estrés, cómo manejar los retos y los desafíos de una forma que es contraproducente a través de las drogas, muchas veces los opioides, el alcoholismo, las pantallas.
creando un círculo vicioso completamente negativo. Por otro lado, tenemos a la naturaleza y este árbol. Cuando nosotros pensamos en resiliencia, tenemos también que pensar un poquito en flexibilidad. Entonces, este árbol, ante el embate del viento, de un viento fuerte, el árbol, si fuera muy rígido, se quiebra. Pero este árbol logra ser flexible, entonces se logra adaptar y esto le crea esa resiliencia a ese árbol. Entonces, esa es un ejemplo muy lindo. Eh, Entonces, ¿cuál es este concepto? Es la capacidad de los organismos vivos y los ecosistemas para ajustarse, ser resilientes y sobrevivir en respuesta a cambios en su entorno. Entonces, ¿cómo hacemos para practicar eso? Bueno, aquí hay un ejemplo. Esta foto me la pasó Joaquín, pero creo que tal vez todos hemos visto cuando pasamos por, vamos en una acera, por ejemplo, y vemos una planta tratando de surgir de la acera, del concreto, o cuando vemos un árbol que tal vez está creciendo en una zona muy rocosa, que uno dice, ¿cómo ese árbol logra hacerlo ahí? O pensemos en lo que sucedió en Chernobyl cuando explotó esa planta nuclear y todo alrededor se murió, y cómo después del tiempo la naturaleza regresa, ver esos videos de la naturaleza regresar, poder adaptarse y ser resiliente y continuar la vida. Y bueno, ¿cómo practicamos esto en el sistema educativo? No es una varita mágica, son cosas que ya tenemos y lo que tenemos que hacer es seguir fomentando y no dejarlos en un plano secundario. Los deportes, sobre todo aquellos que hacemos al aire libre, nos ayudan a adaptarnos y a ser más resilientes. ¿Por qué? Porque gestionamos estrés. ¿Cuántos niños, estudiantes, inclusive educadores, tal vez no están sacando el tiempo o no están tomando el tiempo para hacer un poquito de deporte y sacar todo ese estrés que tenemos? Para superar desafíos, para el desarrollo de habilidades sociales y fomentar una mentalidad de crecimiento. Los estudiantes también, ¿cómo los sacamos para que ellos puedan cultivar, por ejemplo, especies medicinales, también algunas que nos podamos comer y se puedan aprovechar de materia orgánica? ¿Cuántas veces he escuchado de educadores lo que significa esto para un niño que tal vez no tiene un buen comportamiento, el poder ir y conectarse con la tierra y cómo esto cambia todo su sistema y cómo a este niño le ayuda muchísimo poder estar en esta conexión? Por ejemplo, reforzar el arte, la música, el teatro, así como las ferias científicas. Así podemos incentivar la creatividad e innovación. Y es que si hay algo que puede resolver problemas es la creatividad, porque empezamos a ver las cosas de manera diferente. Y ante estas crisis ambientales, sociales y mundiales que tenemos, la creatividad y la innovación van a ser esenciales. El otro principio, la circularidad. A mí me encanta este principio porque es una manera tan linda como la naturaleza opera y nosotros lo hacemos completamente diferente. Bueno, el concepto en la naturaleza, la circularidad implica que todo se reutiliza constantemente. Los recursos y la energía se reciclan en ciclos cerrados donde lo que se produce en un proceso se convierte en materia prima para otro proceso. Además de esto, en este concepto reconoce que todo en la naturaleza sigue un ciclo, lo que contribuye al equilibrio y la sostenibilidad de los ecosistemas. Entonces, aquí les voy a presentar dos ejemplos puntuales. Tal vez mucha gente ha escuchado hablar de la economía lineal y economía circular y bueno, ¿qué es esto? Extraemos de la naturaleza, fabricamos algo y luego lo desechamos. Y este modelo es completamente insostenible y yo diría descabellado. Estamos en un planeta de recursos finitos, donde esos minerales que estamos extrayendo son finitos, mediante que la población sigue creciendo. Luego lo fabricamos y vemos a la naturaleza como un lugar para depositar nuestros residuos. O sea, vemos a la naturaleza como un basurero. Los ríos, los mares, la atmósfera, nuestra tierra, todo lo vemos como un lugar para desechar. Y ese ha sido el modelo que ha predominado por muchísimo tiempo. Mientras que la naturaleza dice, un momento, yo no produzco basura, tengo miles de millones de años y no produzco basura. ¿Por qué? Porque yo tengo un ciclo, es circular. Todo lo que yo uso se vuelve a reusar. Todos los paquetes de la naturaleza son biodegradables, por ejemplo, o cuando un animal se muere, los nutrientes vuelven a ser utilizados para crear vida. Entonces,
¿cómo hacemos para asemejarnos cada vez más a este modelo circular de la naturaleza? Y como les digo, este es un tema muy apasionante y da para varios webinarios solo de esto. Pero el otro ejemplo es que nos hemos olvidado mucho de que todo tiene un ciclo y que en este planeta todo es a través de estaciones. Todo lo queremos ya, de inmediato, y se nos olvida que no podemos cosechar si no habramos plantado. Entonces, aquí un ejemplo es, por ejemplo, el de las frutas. Cómo vamos cada vez aprendiendo más de que o sea, las frutas tienen ciertas estaciones y que, por ejemplo, comemos mango en la época de verano. Entonces, ir pensando en esta estacionalidad, cuando viene la lluvia, cuando se va la lluvia. Pero ¿cómo lo ponemos en práctica? Bueno, hay dos maneras muy sencillas que podemos hacer esto en el sistema educativo. Uno, haciendo compostaje. El compostaje es una manera increíble de decir, estoy poniendo este principio en práctica en su totalidad. Estamos tomando los residuos de la cocina, ya sea de nuestro hogar o del centro educativo, y lo estamos convirtiendo en abono, que sirve para mejorar la tierra, que sirve ¿verdad? Para no enviar todos estos residuos a un botadero, sino que estamos reciclando sus nutrientes y los estamos haciendo de manera local. Entonces, esta es una manera indispensable y muy práctica de hacerlo. Después, las 3 R's. Muchas veces oímos, ¿qué son las 3 R's? Bueno, es el reducir, reusar y reciclar. Y lo más importante es que estas tienen un orden. Muchas escuelas o muchas veces pensamos que con reciclar es la solución. Reciclaje no es la solución. Reciclaje es lo último que hacemos. Lo primero es el reducir. ¿Cómo hacemos para reducir la cantidad de residuos que producimos en nuestra casa, en nuestro centro educativo? Y acá pueden ver una foto del tipo de punto ecológico, lo llamamos para reciclaje en las escuelas con las que trabajamos, que es con una bolsa transparente, donde los niños pueden ver qué es lo que hay. Porque si ya sabemos que el reciclaje no es algo sencillo en las escuelas, que lo primero es poder, ¿cómo hacemos para que los chicos no puedan traer, digamos, empaquetados de la casa? Eso es lo primero. Pero ya después lo que hay, ¿cómo hacemos para que los niños vean y tengan un sistema simple y práctico para lograrlo? Bueno, y este último principio, que es uno de mis favoritos, es la regeneración. Y este es un ejemplo de Nosara. Yo tengo casi 2 décadas de vivir en Nosara, Guanacaste, y esta es una foto de Nosara en 1970 y una foto que logramos tomar con dron el año pasado. Y este es un ejemplo claro de lo que es capaz cuando nosotros a la naturaleza le damos espacio y tiempo. Ella logra regenerarse. Y cuando le damos una manita, por ejemplo, el proyecto que ha habido acá en Nosara con el programa Costas Verdes, que han logrado con muchísimos voluntarios reforestar la costa. El concepto, la regeneración se refiere al proceso natural mediante el cual un organismo, tejido o sistema biológico se restaura, renueva o reconstruye a sí mismo después de haber cumplido un ciclo o haber experimentado una perturbación o daño. Piensen ustedes alguna vez que se han cortado la piel. ¿Qué pasa cuando ustedes se cortan? Esa piel se regenera. Bueno, esa es la capacidad que tiene la naturaleza de regenerarse. Este ejemplo se lo voy a dejar a Joaquín, que es un ejemplo muy lindo del proyecto de Tierra Niños. Sí, gracias, Jessy. Así rápidamente, la imagen de la izquierda en una escuela, esta es con la metodología TINI, Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes, y incluyendo a la naturaleza como maestra con su aula. Y este es un espacio que decían que no teníamos naturaleza, decían en la escuela, ¿no? Entonces visitamos la escuela y vimos ese espacio y era un basural, y es así como la tenemos, ¿no? Así, en esa categoría está. Entonces, con los alumnos, los papás y toda la comunidad educativa y con la metodología, liderado por las niñas y niños, desarrollaron su visión del lugar y dijeron, vamos a regenerar el espacio, vamos a ayudar a que el espacio se regenere, como limpiándolo, nutriendo el suelo, trayendo microorganismos, con lombrices, etcétera, sembrando plantas que también nutren el mismo suelo y que son digamos, nativas y que se adaptan bien al ecosistema local. Y eso es lo que se hizo, fueron trayendo plantas originarias del lugar, se mejoró el suelo, bla, 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 y ahí a la derecha tienen el lugar
como había sido regenerado, o sea, con la ayuda de las niñas, los estudiantes y algunos de sus profesores, como decir, nutrieron el lugar para que ya el espacio propio comience a recuperarse, ¿no? Como les di el ejemplo en antes de ese otro espacio donde los niños habían sembrado 10 especies de plantas y 6 meses después habían 14 o 15 especies de plantas. Y eso ya, esos 5 especies nuevas que llegaron, que no tenían nada que ver con el ser humano, que lo habían traído otros animales, y hasta el viento. Entonces ahí ya te das cuenta, ese es un ejemplo cómo ya la naturaleza comienza a regenerarse, ¿no? Gracias, Jessie. Bueno, entonces, ¿cómo ponemos en práctica esto en el sistema educativo? Lo primero es regenerar mentalidades. Eso es lo primero que tenemos que regenerar en toda la comunidad educativa, para que tanto individual como colectivamente sean gestores del cambio y se trabaje la mano con la naturaleza. Aquí yo les traigo 2 ejemplos de las escuelas regenerativas con las que trabajamos, y esos son 2 de los guardas de las escuelas de acá de Nosara. Y los guardas, con un poco de empoderamiento, se han convertido en líderes ambientales de sus centros educativos. Y entonces, que los directores que nos están acá escuchando, los docentes, no crean que todo le toca al director. Ya sabemos todo el trabajo que ustedes tienen. Más bien, yo siempre digo que ustedes son héroes, no sé cómo lo logran. Los directores, los docentes, que vean a todo el personal como invaluable para todo este trabajo. Los guardas, las cocineras, los conserjes, lo hemos visto. Ellos se convierten en los líderes de las escuelas cuando uno los empodera. Y la otra es impulsar una identidad de los estudiantes como guardianes de la naturaleza para formar ciudadanos que puedan prosperar regenerando la vida y las relaciones humanas. Eso es un trabajo que nosotros hacemos. Tenemos una plataforma educativa gratuita para docentes y acá hay mucho material que hemos creado, poemas, canciones, videos, para ir creando esta identidad de el estudiante como un guardián. ¿Cómo me veo yo? ¿Como un destructor o un guardián de esa naturaleza de la que soy parte? Entonces, en vez de los estudiantes ver proyectos como específicos, hay que englobarlos en su identidad porque eso es algo que ellos llevan para siempre. Bueno, Costa Rica como espejo de la esperanza y el liderazgo. De verdad que no podemos estar más emocionados de que esto, un tema tan pionero e innovador a nivel mundial, lo estemos realmente impulsando desde Costa Rica. Y este es un espejo de la esperanza del que todo el planeta necesita. Y entonces, hablando de esperanza, nosotros tenemos ya más de 75 años de haberle declarado la paz al mundo. ¿Cómo cuidamos la naturaleza si no declaramos la paz primero, con nosotros mismos, en nuestra nación? Es esencial la paz para poder cuidar la naturaleza. También quiero presentarles este mapa. Ese mapa es un mapa que la mayoría de los costarricenses ni siquiera conocemos. Esto es una trayectoria de lo que parece imposible. Y a pesar de que algunos científicos dicen que nosotros no llegamos a estos números en rojo, algunos dicen que no llegamos tal vez al 21%, algunos dicen que sí, porque los estudios dicen diferentes cosas. Lo que es indudable es que esta es la trayectoria de nuestro país. En los años 40, inclusive antes, teníamos un país casi con el 75% de la cobertura forestal. Pero vean cómo lo fuimos perdiendo. Nosotros fuimos perdiendo eso. Acá donde yo vivo, en Nosara, Guanacaste, llegamos a perder casi todo el bosque. ¿Por qué? Porque los costarricenses no veíamos el valor del bosque. El bosque se consideraba como, decíamos aquí, como un charral. No se le veía valor. Entonces el gobierno y las políticas incentivaban que cortáramos el bosque para ponerlo a producir ganadería y agricultura. Y hubo un cambio. Eso tiene toda otra historia que también podemos hacer un webinario solo de las historias dentro de estas historias, de cómo se empezó a cambiar este foco o este lente, esta mentalidad de cómo vemos los bosques. Y cómo logramos cambiar la legislación, cómo logramos empezar a dar incentivos a los finqueros para que los finqueros empezaran a ser parte de esta regeneración de nuestros bosques. Y hoy por hoy Costa Rica tiene 61%
del bosque, de cobertura forestal. Tenemos 5% de la biodiversidad y el planeta entero quiere venir a visitarnos porque somos un país que le estamos diciendo al mundo, tenemos esa paz con la naturaleza. Pero nunca, no siempre fuimos así. Y eso es lo que no podemos olvidarnos los costarricenses. Hubo un cambio de trayectoria y ese es el cambio de trayectoria que queremos hacer ahora para el sistema educativo. Listo. Yo complementando lo que ha dicho Jessica y desde un lado personal, yo soy de Perú, trabajé toda mi vida en Perú, fundé mi organización casi hace 30 años. La metodología TINI llegó a estar en 10 países, nos dieron unos reconocimientos muy importantes, la metodología fue institucionalizada por el gobierno, por el Ministerio de Educación, pero llegó un momento durante la pandemia que entré en un proceso de reflexión porque las cosas no avanzaban, estaban como que detenidas y me di cuenta que no podemos hacer lo mismo de siempre porque si no los resultados también lo serán. Entonces es ahí que, y sabiendo que la ciencia dice que tenemos hasta el 2030 para cambiar el rumbo de la humanidad, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy para poder catalizar y promover todo lo que hemos venido haciendo, colaborando con otras personas expertas en la materia y con convicción en sus corazones? Y decidí venir a Costa Rica porque Costa Rica para mí, como bien dijo Jessica, es tal vez el único país en el mundo que le ha declarado la paz a la vida. Y eso es la base, es como la base del Lego, esa base verdecita que sobre lo cual se puede construir. Entonces decidí venir acá con mi familia, como le digo a mi esposa, a subir mi Everest. Y fue en ese contexto que conocí a Jessica y con otros aliados también que estamos juntándonos para lograr que Costa Rica sea el primer país en el mundo que incluya a la naturaleza, a la madre naturaleza como maestra en el sistema de educación formal. Y en ese camino ya estamos avanzando con distintas escuelas, hemos hecho alianzas con la UNA, con la UCI, en la UNA, en las dos facultades de pedagogía de una la sede de Liberia y la otra la sede de Nicoya, están institucionalizando en la carrera de pedagogía la naturaleza como maestra, con su inteligencia, y nos motiva mucho, y con eso yo termino, el poder llegar a ustedes con algo tan lindo, tan innovador. A mí me genera muchísima esperanza. Y bueno, de mi parte, ahora Jessica va a cerrar, pero que podamos aunar esfuerzos para atraer a la naturaleza como una maestra en nuestras escuelas, porque ¿quién mejor que la vida misma para enseñarnos a conocerla, a quererla y cuidarla? Y lograr que nuestros estudiantes crezcan con un buen corazón, que es tal vez el recurso más escaso, es ese cariño por la vida en la especie humana hoy en día. Entonces estamos acá para colaborar con ustedes y lograr esta meta conjunta y que de nuevo Costa Rica sea un espejo de esperanza para el mundo como ya lo probó aboliendo el ejército, como lo probó reforestando el país, generando la cobertura vegetal del país, y como hace un par de noticias también escuché que ya no van a haber más zoológicos. Entonces, que el tercer o cuarto logro enorme sea que sea el primer país que incluya la naturaleza como maestra en el sistema de educación formal. Y a eso vamos. Muchas gracias y les paso a Jessie. Muchísimas gracias, Joaquín. Esas fotos de la madre naturaleza creada con las ideas de los niños son demasiado lindas. Y como dice Joaquín, Guardianes y ANIA estamos trabajando de la mano, así colaborativamente, para que ser humano y naturaleza y el resto de la naturaleza, porque somos parte de esa naturaleza, trabajemos en colaboración, unidos, de manera armónica. Y muchos de los que están hoy acá son representantes del sistema educativo, no solo costarricenses, sino de otras partes del mundo. Así que los invitamos porque ustedes son los líderes de ese cambio. Ustedes son los que pueden liderar ese cambio en sus escuelas. Y cuando ustedes lideren ese cambio en el sistema educativo, eso se va a traducir en la sociedad, porque como vimos en un principio de la naturaleza, todo está interconectado. Nosotros soñamos que cuando el niño ponga un pie en un centro educativo, experimente lo que es vivir en armonía con la naturaleza, porque no podemos pensar que la sociedad va a ser diferente si el niño no tiene esa experiencia primero.
no podemos ver los temas ambientales en la pizarra. Tenemos que ir no solo dentro del centro educativo como fuera del centro educativo. Esa imagen que Joaquín puso, donde quebraron el cemento, a mí me impactó y nunca se me va a olvidar, porque muchas veces pensamos, pues sí, en la zona rural yo puedo llegar a tener jardines amigables con polinizadores, aquí en las escuelitas, por ejemplo, ya tenemos hotelitos de abejas, mariolas, se está empezando a reforestar, se está empezando a ver la escuela como un corredor biológico. ¿Cómo hacemos para que las escuelas y nuestros patios se conviertan en un corredor biológico? Pero lo más importante es que esa experiencia la podemos hacer en cualquier lado. Y lo que me enseñó esa foto de Joaquín, de lo que realizaron en Perú, de quebrar el cemento, ese quebrar el cemento, que fue algo literal para traer a la naturaleza, es también una manera de decir, tenemos que quebrar y cambiar nuestras mentalidades. Entonces, todos aquellos que tienen escuelas que son muy urbanas y que no hay naturaleza, que cuando el niño entra no sabe lo que es vivir en armonía porque no hay una mata, hay que quebrar ese cemento. Entonces, los invitamos a ser ustedes parte de este cambio y esta regeneración de la mentalidad para regenerar nuestro sistema educativo, regenerar nuestra sociedad y regenerar nuestra biosfera. Nada, gracias por la oportunidad de llegar a ustedes y estoy agradecido yo con Costa Rica que me da la oportunidad de llevar todo un trabajo de vida a que se pueda globalizar y en alianza con ticas y ticos como Jesse y todo su equipo. Y nada, yo creo que hoy día más que nunca necesitamos incorporar a la mismísima naturaleza en el sistema educativo, como dije en un momento, porque quién mejor que la vida misma para enseñarnos a conocerla, quererla y cuidarla, ¿no? Y yo creo que solamente con ella, como guía, maestra y más, vamos a poder recalibrar el norte hacia donde vamos y andar con esperanza, ¿no? Sobre todo con nuestro legado para las nuevas generaciones. Sí, les agradecemos a todos, ¿verdad? Haberse conectado a este webinario. Muchas gracias por sus comentarios y por sus consultas. Y les vamos a estar enviando pronto información, ¿verdad? Para cuando se realice el próximo webinar. Buenas tardes.